La caída de los dioses, Mauro Villino. A ver si puedo hacer la conferencia sin collarín. Ayer por la noche no pude, hoy comienzo y vamos a ver qué tal. Bueno, gracias a todos ustedes, por supuesto, por estar aquí. Y esta última semana para mí fue una... ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien hoy que estuviera ayer por la noche, aparte, así que conozco? Ah, uno solo, vale. La última semana los últimos 8 o 9 días han sido muy intensos, justo lo contrario de lo que necesito en este momento, porque a partir de la conferencia en Alemania, en Stuttgart, y tener que pasar a través de una verdadera lección en la Universidad del Piamonte Oriental, porque me llamaron para dar una clase, para sustituir a un profesor, entonces con mucho gusto fui a hablar con los estudiantes. Y luego por la noche, cosa que supe 3 días antes más o menos, tuve una confrontación con un profesor de Historia Sagrada. Entonces yo esperaba, tras las 3 horas y media de clase, irme a casa. Pero hice lo contrario y esa noche continuamos debatiendo hasta la medianoche y ahora tengo que convencer a mis ojos para que se mantengan abiertos durante todo el día. Entonces, es decir, ha sido un poco difícil y sin embargo muy intensa porque salieron en el debate asuntos muy interesantes y ahora entraremos en la cuestión. Así, en Alemania me han regalado la nuevísima Biblia judía, que es de la que estoy hablando desde hace algunos meses, en la que luego os enseñaré obviamente cuando entremos a fondo en diferentes temas, en la que al final los obispos alemanes católicos han quitado una cosa que en la Biblia judía nunca ha existido. Me refiero a la profecía de Isaías sobre que la Virgen concebirá y parirá un hijo. Es una profecía que nunca ha existido en la Biblia judía. Yo lo digo desde hace años. Desde hace años digo que cuando encontréis presuntas profecías sobre el Antiguo Testamento que se refieren a Jesucristo, digo que os busquéis la explicación de un teólogo católico y la explicación de un exégeta judío. Y hallaréis 2 explicaciones distintas y el que tendrá la razón será el judío. Porque profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Jesús no hay. Ahora por fin esta la han retirado y es la más importante, porque era aquella que decía que la Virgen concebirá. Nunca ha existido. En estos años, cuando yo lo decía, recuerdo muy bien lo que se escribía. Entre las muchas cosas que se han escrito, por supuesto, se hallan siglos de tradición que hablan de esto. Luego llega Villino, como os digo siempre, no averigua nada. Hace un trabajo de tonto, lee lo que está escrito. Y no hay escrito, y entonces si no está escrito, no hay, ya está. Hay escritas otras cosas. Al final los obispos alemanes han tomado nota, ahora lo vamos a ver, no sé cuándo, pero lo veremos, os garantizo que lo veré. Y porque esta es una de las cosas que está cambiando frente a nuestros ojos en las traducciones bíblicas, traducciones que han cambiado siempre durante siglos, que están cambiando y que volverán a cambiar. Os digo, por ejemplo, que en los próximos años probablemente veréis desaparecer el concepto de creación desde la nada, porque no hay. Veréis desaparecer el concepto de Dios omnipotente, porque no hay. Veréis desaparecer la traducción de Olam por eternidad, porque Olam no significa eternidad. Entonces veréis desaparecer un montón de cosas que hasta ahora se han predicado. Perdona, por favor. Perdona, tengo solo un segundo, no tengo 40 segundos de silencio tuyos porque juntamos las partes. Ya se ha hecho. Ok, bueno, perdonad. Voy, porque repito que las traducciones han cambiado siempre y seguirán cambiando. Sin embargo, la Biblia es predicada desde siempre como verdadera, absolutamente verdadera, sobre la base de las traducciones del momento. Pues dado que las traducciones cambian, cambia también la verdad del momento.
Y todo esto es absolutamente normal, es la norma para todos los libros antiguos, para todos. El problema es, o mejor dicho, por fortuna, sobre los otros libros no se han fundado teologías monoteístas con verdades absolutas, con dogmas. Entonces, si se cambian las traducciones de los textos sumerio-acadios, ¿qué problema implicaría? Ninguno. El hecho de que puedan cambiar las traducciones de Platón y de Aristóteles, ¿qué problema traería? Ninguno. Che problema comporta? Nessuno. Il fatto che possano cambiare delle traduzioni su Platone e su Aristotele. Están cambiando también las traducciones sobre los primeros filósofos, aquellos Anasímene, Anaximandro, Anaxágora, etc. También aquellos están cambiando. Y en algunos casos fuertemente. Pero todo está bien, no es un problema. El problema nace en el momento que de un libro que puede ser así abordado, que está siendo así abordado porque es inevitable, no se puede abordar de forma diferente, se utiliza para construir verdades absolutas y hacer que de la raíz de una religión, de la cual dependería, aunque por suerte no es así, dependería nuestra eternidad. Aquel conjunto de libros, porque hay que decir que la Biblia es un libro es realmente una bestialidad. Este conjunto de libros es un conjunto de libros, entre otras cosas, que cambia según la situación geográfica en la cual nacimos. O sea, nosotros estamos aquí y siempre hemos escuchado decir que en lo relativo al Antiguo Testamento, los libros que consideramos verdaderos son poco más de 40. Si nacemos en Israel son poco más de 20 y si nacemos en Samaria son 6. Si nacemos entre los protestantes son más o menos los mismos que los de los judíos. Si nacemos entre los cristianos coptos son más o menos los mismos que los judíos, más otros libros que no son tomados por verdaderos ni por los judíos ni por los cristianos romanos. Entonces, dependiendo de dónde nacemos, hay libros verdaderos y otros falsos. Ya esto nos lo está poniendo muy claro. Si en este supermercado de las religiones teméis pasar algunos años, algunos siglos en el purgatorio porque quizá no sentís justos perfectos, quizás habéis cometido algunos pecados menores y entonces tenéis que quemaros un poco, si es así, conviértanse en ortodoxos. Aguanten un poco más, no se mueran esta noche. Mañana por la mañana te conviertes en ortodoxo y así no vas al purgatorio. ¿No va a ser más? Porque para los ortodoxos, esencialmente, el purgatorio no existe. O sea, es una elaboración teológica de los teólogos romanos. La teología ortodoxa nunca la ha elaborado. Entonces, para ellos no existe. Pero seguís siendo cristianos. Siempre tenéis el mismo Dios. Seguís teniendo al mismo Jesucristo. Al mismo Dios que mira a Roma y dice, jeje, te hago quemar un poquito. Pero si mira a Atenas... Si tenéis miedo de pasar toda la eternidad en el infierno, volveos ortodoxos. Con el fin de los tiempos, el infierno ortodoxo se acaba porque desde aquí hasta el fin de los tiempos, todos aquellos que están en el infierno... Vosotros estáis ahí dentro, jeje. Hay que tener paciencia, un poco nos toca, yo más. Todos aquellos que estén en el infierno tienen la posibilidad de arrepentirse gracias a los sufragios y a las oraciones de los otros fieles. Entonces, todos se van a arrepentir con el fin de los tiempos. Cuando llegue el así llamado juicio final, el infierno cierra sus puertas y entonces nos vamos todos al paraíso. En el supermercado de las religiones, elijan la que les guste más, sin pensar que sea la más verdadera, porque si uno piensa en elegir una religión porque es la más verdadera, sigue lamentablemente engañándose, porque la verdad nadie la conoce, yo menos que nadie, que quede muy claro, yo menos que nadie. Elijan la que les haga vivir mejor, o sea, quien tenga una fe, que la cultive. Cuando yo digo que la Biblia no habla de Dios, no digo nunca que Dios no existe, porque para decir que Dios no existe, necesitamos saber que no existe, pero yo no lo sé. Yo de Dios no sé nada, así que no hablo de Él. Es ya bastante difícil hablar de las cosas que tenemos a mano y que intentamos de alguna manera examinar y entender. Pensemos en hablar de algo, ¿cómo se puede? Y sin embargo el mundo está lleno de gente que lo sabe todo de Dios. Yo no sé nada, por lo tanto no hablo de Él. Yo cuando digo que no hablo de Él, quiero decir que no digo tampoco si existe o no existe, porque no lo sé.
Entonces, para el que tiene una fe, Dios existe, sobre todo si aquella fe lo hace vivir bien. Entonces es bueno que quien tenga una fe la cultive. El problema es saber, tener conciencia de esa fe. Entonces el trabajo de tonto que hago yo es aquello de leer, intentar leer lo que hay escrito en la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, que sirve solo para una cosa, sirve para comprender, hacer entender que ahí dentro el Dios que han inventado no está. No está, estoy seguro. Si luego existe o no existe el Dios verdadero, me paro de inmediato. Pero el problema es que nosotros hablamos de este conjunto de libros, de los que, como hemos dicho antes, cambia según las situaciones geográficas. Nosotros no sabemos quién los han escrito. Pero ¿cómo? Pero dice como el libro de Isaías. ¿Quién lo ha escrito? Precisamente, ¿quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? ¿Quién lo sabe? 66 capítulos. Los capítulos desde el 1 hasta el 39, aquellos que pertenecen a la Comisión Pontificia, se los concedemos a Isaías porque no tenemos motivos serios para negarlo, salvo desde el 13 hasta el 23, que ya sabemos que no lo ha escrito él. Salvo dal 13 al 23 che già sappiamo non li ha scritti lui. Y en los últimos meses, los estudios que llegan desde la Universidad Judía de Israel dicen que los capítulos desde el 33 hasta el 39, también estos, porque hemos descubierto que han sido escritos mucho después de él. Entonces, desde el 1 hasta el 39 le concedemos la autoría a Isaías, porque no tenemos motivos serios para negarlo, salvo desde el 13 hasta el 23 y desde el 33 hasta el 39. Los capítulos desde el 40 hasta el 55 los han escrito los que llamamos Deutero Isaías, el segundo Isaías. Lo llamamos así porque no sabemos quién lo escribió 2 siglos después del primero. Los últimos capítulos los ha escrito uno llamado Tri-Isaías, o sea, el tercer Isaías, que escribió algunas décadas después del segundo. Esto significa que en la mejor de las hipótesis, el libro de Isaías fue escrito por un cierto número de personas, no sabemos cuántas, que han escrito durante al menos 2 siglos y medio. Pero decimos, esto es el libro del profeta Isaías. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? El libro de Ezequiel, 1250 versículos. Si alguien tiene ganas de leer la historia de la exégesis, el libro de Ezequiel, se ha llegado a decir que a él se le pueden atribuir quizás 125 versículos. Este libro, o más bien este conjunto de libros, son predicados por una gran jerarquía, papas, cardenales, obispos, teólogos, sacerdotes, catequistas, que en el 90% de los casos desconocen el idioma en el que fue escrito. Por lo tanto, lo predican sobre la base de traducciones. Pero las traducciones cambian continuamente y cambian mucho. Pero cada vez que se predica como la traducción verdadera. En el mundo existen miles de religiones. Lo curioso es que nazcas en el lugar del mundo que nazcas, oirás decir que has tenido la suerte de nacer en la religión correcta. Todos, todos, todos. ¿Y quién establece cuál es la religión correcta? ¿Quién tiene el poder sobre las religiones y dice, tú tienes la suerte de nacer aquí, esta es la religión correcta? Bueno, ellos la predican sobre la base de traducciones. Luego en el mundo hay aproximadamente 2.000 millones y medio entre católicos, protestantes, ortodoxos. 2.000 millones y medio de cristianos que creen absolutamente, formalmente, lo que está escrito en este libro, pero que nunca lo han leído. No estamos hablando de una secta de 300 personas que tengan un gurú que predica sobre la base de un conjunto de libros de los cuales nadie sabe nada. No se sabe qué hay escrito, nadie sabe quién lo ha escrito. Este gurú tiene, digamos, 15 ministros, así que lo pueden ayudar a difundir su verbo, y luego unos 250-300 adeptos que creen ciegamente en lo que diga el gurú y sus ministros, pero nunca han leído aquel libro. Estamos hablando del cristianismo. Si en lugar de 2.000 millones y medio de personas hubieran sido 200.000, a ninguno de nosotros le resultaría difícil decir que aquello es una secta. Esta es una psicosecta, pero dado que es cristianismo no se puede decir, pero yo lo digo igual.
porque es así, no hay nada que hacer. Que son paganos. Dentro de 2000 años, algún arqueólogo excavará aquí, donde estamos nosotros, cuando estemos completamente cubiertos, y encontrará 1000 estatuas de un hombre clavado a una cruz de madera, plástico, yeso, lo que queráis, metal. Hará investigaciones sobre eso y probablemente, salvo que no se produzcan, entre tanto, otros acontecimientos, llegará a la conclusión que es la conclusión actual, que de pruebas reales ciertas sobre la existencia física de esto, de esta persona, no hay. Evenienze che vengono fuori, arriverà alla conclusione, che è la conclusione attuale, che di prove storiche certe dell'esistenza fisica di questo qui non ce ne sono. Badate bene, io sono, perché così almeno sgombriamo il campo dei equivoci. No se equivoquen, yo soy, así aclaramos los malentendidos, yo soy de aquellos que piensan que ha existido, por lo tanto yo no estoy negando la existencia histórica de aquel rabino judío mesiánico, pero si vosotros me pedís que os diera pruebas históricas sobre su existencia, yo no las tengo, ¿vale? No las tengo. Quindi se questi arriveranno a questa conclusione, diranno che adoravano un idolo. Entonces, si estos llegaran a esta conclusión, que nosotros adorábamos a un ídolo, tras el cual luego estos adoraban, además de él, en cierto punto hacia adelante, han empezado a adorar y a divinizar a su madre como deidad. Cuando se leen los primeros textos que hablan de Jesucristo, la madre no tiene ningún rol destacado. Las pocas veces que interviene es maltratada. Luego, después de algunos siglos, la convirtieron en divina, Teut Totus, Madre de Dios. Luego han creado toda una serie de deidades intermedias a las que pedir ayuda, consuelo, la gracia, lo que nosotros llamamos santos. Se hacían las estatuillas, las ponían en sus mesitas, hacían sus pequeñas pilas. ¿Hay alguien que sepa dar una explicación verdadera de la diferencia entre las estatuillas del Padre Pío y las estatuillas de los Lari y Penati que los romanos ponían en sus mesitas? Una explicación verdadera de la diferencia. A ver, dice, mira qué pobrecitos son estos Lari y Penati, pensaban en sus ancestros. Pero cuando vamos a un funeral, el sacerdote nos dice que hay que orar por nuestros difuntos y que hay que pedir a nuestros difuntos que intercedan por nosotros. Ahí, ¿dónde están? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Los babilonios utilizaban la geometría trapezoidal para calcular las órbitas de los planetas y usaban una trigonometría simplificada respecto a la nuestra, pero no en el sentido infantil, sino en el sentido de que estaba más simplificada de forma inteligente. Pero eran tan estúpidos que hablaban con piedras sin saber que no había nadie detrás. Los fenicios, que han conquistado con el comercio y las armas el Mediterráneo, eran tan estúpidos que conversaban con algunas piedras sin saber que dentro no había nadie. Los egipcios eran tan estúpidos que hablaban y adoraban estatuas e imágenes sin saber que no tenían a nadie dentro. Todos los hindús son tan estúpidos que conversan y adoran imágenes sin saber que dentro no hay nadie. Tutti gli hindù sono talmente stupidi da parlare con delle immagini senza sapere che non c'è nessuno dietro. Questo è il ragionamento che facciamo noi. Este es el razonamiento que nosotros hacemos, pero hay una diferencia sustancial. Hay más de una verdadera diferencia, porque no hay diferencia entre nuestras estatuillas y las de ellos. La verdadera diferencia es que estas estatuas que se tienen no deberíamos poder tenerlas, porque el Dios de nuestra religión lo ha prohibido expresamente y nunca ha revocado la orden. Por lo tanto, deberíamos ir con la Biblia a todas las iglesias y decir, quita todo eso de ahí, porque son todas una blasfemia contra Dios, porque Dios ha dicho, nunca construirás imágenes ni rendirás culto a ninguna imagen y no te arrodillarás frente a imágenes creadas por ti. Nosotros estamos rodeados de imágenes porque la iglesia naciente sabía bien que si no se hubiera dado el permiso para esto, ¿qué hubieran hecho todos esos fieles? Porque los otros cultos no tenían esa condición, por lo tanto los romanos podían hacerse las estatuillas, nosotros no. Nosotros no solo las creamos,
las vendemos y quien debería prohibirlo gana dinero con ello. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe bien que nunca ese Dios que ellos mismos han creado pedirá cuentas sobre esto, porque no está. Por lo tanto, han hecho todo lo que podemos ver, estatuas, imágenes, gente todo el rato encendiendo velas, todo prohibido. Luego, con los siglos, se han inventado las explicaciones, pero las explicaciones son inventadas. La orden es perentoria. Perentoria. Pero no les importa porque está bien así. ¿Y por qué convirtieron a María en divina? Porque todas las otras religiones tenían figuras femeninas y el cristianismo no podía quedarse sin ella. Entonces, por supuesto, han elaborado también estas cosas. E quindi ovviamente si sono elaborate anche queste.